Ya está. Vale, pues os explicaré eso, lo que os decía. Os explicaré un poco. Son los de manual esto, ¿eh? Es las dos maneras de presentar la lógica que ayuda a entender el paso entre sintaxis y semántica, que todo el mundo se lía mucho con la semántica. Cuando la semántica simplemente es el paso al significado que hay bajo la barra. Es decir, el psicoanálisis, lo importante no solamente es la sintáctica, que no hay sintaxis en el psicoanálisis, ¿no? En principio lo que hay es la cadena significante. Lacan huyó de la sintaxis, aunque al final de su vida tuvo que reconocer que el sentido, el efecto de sentido, dependía de la sintaxis. No le quedó más remedio. ¿Vale? Pero la semántica es la significación, lo que él llama significación, es de significar algo, semantizar algo. Es importante darse cuenta. Entonces, las lógicas normalmente se suelen presentar de dos maneras. Hay algunas más complicadas, pero las sencillas de presentarse. Primero, evidentemente, se habla de un lenguaje, tienes que construir un lenguaje. En principio puede ser el lenguaje habitual, la lengua habitual, pero con las lógicas matemáticas pues ya construyen lenguaje, pues, que solamente son letras, cómo se pueden mezclar las letras y cómo se pueden hacer enunciados. ¿Vale? Y eso se le llama una fórmula. Las normas para hacer eso se llaman, lo que permite hacer una fórmula bien formada. Es decir, depende cómo la formes, no te lo acepta. Exactamente igual que en la gramática, depende cómo escribas la cosa, así no se puede, no. O sea, sería más que su sintaxis, sería su morfología. Entonces, se puede presentar de dos maneras. Una que es coger el conjunto de todos los enunciados, todos, y a cada uno ofrecerle un valor de verdad. ¿Verdadero o falso? Ya está. Eso se llama una valoración. Quedan valoradas. Y en el fondo es la primera semántica, porque debajo de cada enunciado le pones una V o una F, o le pones un 0 y un 1. Si lo haces matemáticamente se suele poner un 0 y un 1. ¿Vale? Es la primera semántica, pero cuando ellos hablan de semántica no se refieren a esta normalmente. Esta es la primera semántica. Entonces, una vez tienes una valoración, los matemáticos ya sabéis que tienen la costumbre de pensar todas las valoraciones posibles. ¿Okay? Si el número de enunciados es infinito, evidentemente te encontrarás con un número de variaciones casi seguramente infinito. Es lo que se podía decir, se estudiaba con combinaciones lineales o variaciones o cuántos cambios se pueden poner con repetición, sin repetición, como las matrículas, ¿no? Entonces, cuando las tienes todas, uno puede decir, es un poco exagerado, pero uno puede decir lo que decía Wittgenstein, cada valoración es un mundo posible. En un mundo posible eso es verdad y el otro es falso, aquello es verdad, esto es falso, esto es verdad, aquello es falso, y en otro mundo no. Cada valoración es un mundo, ¿vale? Entonces, una vez tienes eso, que se supone que lo has hecho, porque eso no hay manera de hacerlo, porque eso es imposible. Porque si como sean muchas, a ver, ¿cómo no lo consigues hacer? Los infinitos, hay que tener muy claro que los infinitos son pensables y trabajables con alguna técnica y alguna teoría, que es el cálculo infinitesimal, pero de ahí no puedes, pero manejarlo realmente y físicamente es imposible. No llegas nunca. Ni los infinitos ni los números muy grandes, tampoco. Pero bueno, vale. Entonces, una vez tienes todas esas valoraciones, entonces la primera pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Hay alguna que sea verdadera en todos? Si una sentencia en todas las valoraciones es verdadera, se le llama una tautología. Eso es lo que quiere decir la tautología. Es verdad siempre. Fijaros qué es lo que quiere decir. A veces te lo plantean como una tautología, es que es verdad siempre. Bueno, es decir, siempre, ¿qué quiere decir? En cualquier valoración. Y también se la llama válida. Tiene los dos nombres. O sea, es la diferencia entre verdad y validez. Es un enunciado puede ser verdadero en un mundo, pero no verdadero en el otro, pero si es válido, es válido siempre. Sería algo así como, en el mundo de la astrofísica,
que la gravedad te empuja hacia el centro de gravedad es un enunciado válido siempre, no importa en qué mundo estés, ni en qué planeta estés, ni dónde estés. ¿Vale? Aplica siempre, aquí en la luna, no sé dónde sea. ¿Vale? Es válido, siempre. Vale. Segunda cuestión. Si no lo es, entonces, ¿qué se dice? Se dice que es, si lo es en al menos uno, se dice que es satisfacible. En al menos uno es verdadera. O sea, no, sería, quiero decir, no siempre es falsa. ¿Vale? Es satisfacible. Luego, el concepto satisfacible en la segunda semántica toma una volada mucho más importante, pero también se puede decir que es satisfacible. Vale. Y si es falsa siempre, es una contradicción. Fijaros que tienes tres términos. O válida siempre, tautología, o falsa siempre, contradicción, o algunas veces, o al menos una, satisfacible, aunque a veces la llaman también consistente, una fórmula consistente, ¿vale? Es verdadera a veces y a veces no. O sea, a veces aquí satisfacible se sustituye por consistente. Vale, son los cuatro términos fundamentales. Vale. El paso siguiente, ¿cuál es? Lo que se llama la consecuencia semántica. Y ahora vamos a llamar consecuencia semántica porque antes llamaba solo consecuencia, pero ahora se tiene que llamar semántica porque se ha usado consecuencia para otra cosa, entonces mejor dejarlo claro. Si en el contexto no sabes de qué están hablando, consecuencia semántica. ¿Qué es? Siempre que en una valoración, dadas unas son verdad, también es verdad otra, por ejemplo, dices, coges 15 verdaderas, y en todas las valoraciones, en todos nuestros mundos posibles, cuando esas 15 son verdaderas, esta es verdadera, esta es una consecuencia de las otras. Es un término que lingüísticamente por sentido no encaja muy bien, porque consecuencia parece casi causa, ¿no? Causada. No, sino coincide. Hay que entenderlo más en sentido temporal, coincide. Cada vez que son verdad estas 14 o 15, también es verdad esta otra. Mira qué casualidad. Bueno, esto eso se llama una consecuencia. Y fijaros que estamos haciendo todo por semántica, es decir, no estamos traduciendo nada, no estamos articulando nada, ¿no? Simplemente por la valoración que se da. ¿Qué quiere decir? En un mundo determinado, o en unos mundos determinados, de la proposición P1 a Pn, las que sean, 2, 14, 15, 17, Q es una consecuencia, porque siempre será verdadera. En esos casos. ¿Vale? Y ya está. Y entonces, eso se llama presentar la lógica de forma semántica. Fijaros que no he hecho ninguna deducción, ¿vale? Se escriben de una manera determinada, y no os lo digo ahora porque no lo voy a escribir porque ya vendrá en el documento, que es un documento de 2 páginas y media, es muy pequeñito. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Dicho así, con la consecuencia, si una tautología, que hemos dicho que es la verdad siempre, ¿qué quiere decir? Que es consecuencia del vacío. O sea, no hace falta que ninguna otra sea verdadera. Da igual si las otras son verdaderas. Ella es verdadera siempre. Entonces, se dice, retorciéndolo como les encantan los matemáticos retorcer las cosas, que el vacío tiene como consecuencia cualquiera que sea verdadera. Si es verdadera, pues es verdadera sin necesidad de que lo sea ninguna otra. Si lo es, por lo que lo sea. Una tautología no necesita que ninguna otras sean verdaderas. Es verdadera siempre, que es lo que hemos dicho. Es verdadera siempre en todas las valoraciones, en todos los mundos posibles. Perdón, ¿cómo era otra vez con el vacío? El vacío, ¿qué quiere decir? No necesita ninguna. No hace falta que haya 15 o 16 o 17 que sean verdaderas para que ella sea verdadera. Ok. No necesita ninguna porque ella es verdadera siempre. ¿Como la tautología? Claro, la tautología es verdadera siempre, luego queda implicada
o es consecuencia, una tautología es consecuencia de nada. Es decir, no, el vacío es la manera de decir, es consecuencia de nada. Otra manera de decirlo. O sea, que la tautología sería también un vacío. No, la tautología es una afirmación. Ella es verdadera siempre, vuelvo a repetir, siempre en todas las valoraciones. Como siempre es en todas las valoraciones, ¿qué quiere decir? No necesita que ninguna otra sea verdadera, porque si lo es en todas, no depende de las otras. No va ligada a las otras. Y entonces la manera de decir que no va, de qué es consecuencia una tautología, del vacío, del conjunto vacío. ¿De qué es consecuencia una tautología? Del conjunto vacío. Del conjunto vacío, no, cuidado, del conjunto vacío de proposiciones. Del conjunto vacío de proposiciones, no del conjunto de no hay nada. Perdón, es que el nada, del conjunto vacío de proposiciones. No necesita que sean verdaderas ningunas para que lo sea ella. Es la definición de la. Sí, está bien. Luego, si queréis, hacerme estas preguntas. Ahora vamos a dar la vuelta. Ahora vamos a ir a la sintáctica, que es la manera mejor de presentarla. ¿Por qué? Porque la sintáctica no te obliga a tener las valoraciones hechas. Se supone que alguien las ha hecho, pero no hay que hacerlas. Y que es la lógica en el sentido más deductivo. ¿Vale? Es decir, uno se puede preguntar, ¿cómo presenta una lógica? Entonces se presenta muy sencillamente un conjunto de axiomas y una regla de deducción. Punto pelota. Es decir, es la teoría geométrica, axiomática, que viene de Euclides, que es el que inventa la primera axiomática. 2 o 3 axiomas, normalmente, que suelen ser 2 o 3, no más. Por ejemplo, la teoría de conjuntos se presentó primero con 2 axiomas, ahora se presenta con 7. Porque la tuvieron que refinar mucho para las paradojas. Pero bueno, son 7, tampoco ni tantos. Tampoco son tantos. Son 7. Y una regla de deducción. Claro, tú tienes los axiomas, y de esos axiomas tienes que sacar y poder demostrar cualquier enunciado si es verdadero o falso, partiendo de que esos axiomas son verdaderos. ¿Por qué? Porque lo dices tú. Luego, si sirve para algo lo que dices, pues funcionará. Si no sirve para nada, pues no te saldrá nada. Pensar en el fantasma como axioma. Pensar en el fantasma como axioma. ¿De qué te sirve? Para tener una realidad y con suerte para ser neurótico. ¿Vale? Pues un axioma. Lacan da 3 axiomas fundamentales para la lógica. Da la falta del otro, el significante no puede significarse a sí mismo, y no existe el metalenguaje. Son 3 axiomas. Y a un cuarto, el axioma es el mismo. El significante no puede significarse a sí mismo, que se llama axioma de especificación. ¿Por qué? Porque en las lógicas matemáticas se llama axioma de especificación lo que te explica cómo es los elementos de esa lógica o de esos conjuntos. Es que cómo especifica. Pues ¿qué te dice? Significa lo específico del significante es que no se puede significar a sí mismo. Está la diferencia con el signo. El signo se significa a sí mismo, y eso se llama un metalenguaje. Se significa a sí mismo, y el significante no puede. Bueno, una vez tienes estos axiomas, entonces, y una regla de deducción. Evidentemente luego después con esa regla y los axiomas se construyen muchas más reglas, porque no se puede funcionar con una sola, porque si no las demostraciones son tremendas. Pero tienes una. Es un poco como lo del sumar en la aritmética. Una vez sabes sumar, tú puedes definir la resta, la multiplicación y la división a través de la suma. En el fondo, con definir la suma ya tienes. Tú tienes los numeritos y la suma, ya tienes la aritmética. Y la multiplicación, itera la suma. Y la división, itera la inversa. Y tal, ¿me explico? La resta, súmale el negado. Se va definiendo así.
Una vez tienes los axiomas y la regla de deducción, entonces se supone, y es una suposición que a veces falla, que tú vas a poder con eso hacer demostraciones para poder llegar a base de, como las ecuaciones en matemáticas, una implicación tras implicación, tras implicación, tras implicación, tras implicación, tras implicación, usando los axiomas, puedes llegar a demostrar la verdad o la falsedad de una tesis, de un enunciado. ¿Vale? Si solo necesitas que sean verdad los axiomas, entonces tienes un teorema. Es decir, si solo de los axiomas se deduce haciendo exactamente igual que en matemáticas, juegos de implicaciones, una implica a otra, esa tiene que implicar a otra y la otra tiene que implicar a otra, y hay que saber manejarlo con los axiomas. Si solo necesitas los axiomas para llegar a demostrar verdadera o falsedad, ¿verdad? O falsedad. ¿Qué quiere decir? O la demuestras o demuestras que no. Van a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque como no hay solo dos posibilidades, son lógicas bivaloradas, o es verdad o es falsa, pues si demuestras que no, has demostrado que su contraria es verdadera. Has hecho una demostración de su contraria. Pero si además necesitas que algunas más sean verdad porque tú lo dices, entonces ya no es un teorema, solamente es una consistente. Ya no es un teorema. Entonces, esas de además se las suele llamar las hipótesis. O sea, yo tengo la lógica y además, porque en mi experiencia, por mis cosas, por lo que he visto, sé que A, B, C, D, E y F como enunciados son verdaderos. Son hipótesis. Entonces, claro, si fuerzas unas hipótesis, salen más verdades que si solo arrancas y partes de los teoremas, de los axiomas. Claro, ¿de dónde vienen los axiomas? Los axiomas normalmente casi siempre vienen de la experiencia. Algo de la experiencia te dice que ese axioma, que esa tesis no es un axioma. Porque ¿qué quiere? Porque si fuese un axioma, entonces no tendrías que ponerla como hipótesis. Y además, una hipótesis se puede poder demostrar a veces por los axiomas o no, mientras que los axiomas no se demuestran. Y eso es muy importante tenerlo claro. Los axiomas no se demuestran. Se plantean. Punto. Esto fue una de las cosas que fue un gran avance con las lógicas modernas y con la geometría moderna, el darse cuenta de que no había una geometría y que los axiomas no eran unas verdades frente a lo real, son verdades simbólicas. Son verdades porque lo digo yo. Entonces, tú puedes construirte una geometría tú solito. Lo importante es saber qué geometría construyes, si te lleva algo. Si con eso se puede conseguir algo. Pero ya no hay la geometría, hay las geometrías. Cada una de ellas, con sus axiomas y su regla de deducción y sus. Entonces, los teoremas, bueno, en matemáticas, por eso en teoremas, fíjate que en matemáticas lo que se hicieran teoremas. ¿Por qué? No consistentes, sino teoremas. ¿Por qué? Porque todo tenía que depender de los axiomas definitorios de la teoría. No podía depender de... Si te basas a la física, la cosa cambia. Cuando aplicas las matemáticas a la física, la cosa cambia, porque vienen las verdades matemáticas más las hipótesis físicas. Que a lo mejor en la teoría matemática que estás utilizando no están. Pues en la lógica están, no están. En el caso de psicoanálisis, ¿qué es? ¿Cuáles son las hipótesis? Aquellas cosas que el sujeto considera verdaderas porque le ocurrieron. Puede ser porque le ocurrieron, por la experiencia, porque se lo dijo su madre, porque le conviene, porque desarrolla una ideología. ¿Vale? Se van a añadir a los axiomas. Claro, automáticamente tenemos un mundo posible para cada uno, en función de las hipótesis, una proposición se va a poder demostrar verdadera o no. Depende de las hipótesis. Si fuerzas, porque en el mundo posible semántico en el que esas hipótesis eran falsas, pues no va a coincidir con lo que tú vas a deducir desde el punto de vista
sintáctico, evidentemente, porque si allí eran falsas, estos tres peñas que son verdaderas, coincidirá con el mundo posible en el cual eran verdaderas estas. De ahí que lo que se busca en la lógica es una cierta coherencia entre la implicación sintáctica, que es esta, la consecuencia sintáctica, mejor dicho, la consecuencia sintáctica, coincida con la consecuencia semántica. Si son verdaderas siempre semánticamente y la aquella es verdadera, que tú puedas demostrar sintácticamente que cuando son verdaderas, con los axiomas también es verdadera. ¿Me explico? Que encaje. Pero no tienen por qué encajar. Hay lógicas que no encajan. O sea, construir una lógica, es decir, quiero que sea consecuente, se llaman lógicas adecuadas y lógicas consecuentes. Es decir, que encajen las dos. Que cuando hay consecuencia semántica, haya consecuencia sintáctica. Es decir, que no solo sepamos que cuando hay unas que son verdaderas, las otras lo son, sino que si las ponemos añadidas como verdaderas a los axiomas, podemos demostrar que son verdaderas. Las mismas tesis. Porque si no, llega un momento que cada cosa va por la suya. ¿Vale? Bueno, pues esta es lo que os quería explicar hoy así de entrada, que es muy definición, pero es que es no perderse ahí. Porque el problema de la lógica es que cuando la terminología matemática está bastante, desde los Bourbaki, la teoría de conjuntos está bastante universalizada. O sea, a las mismas cosas le llaman todo lo mismo, más o menos. Pero la lógica no. Todavía no. Ahora ya casi lo han conseguido, pero porque ya la tienen muy organizada, ¿no? Ya son las lógicas, como las matemáticas, ya son las, y están todas organizadas, jerarquizadas, viendo la que es subconjunto de otra, la que es subestructura de otra, en fin. Pero cuando lees los autores, a veces utilizan términos distintos para decir lo mismo, lo cual realmente me tiene un buen jaleo, porque no sabes dónde estás. Vale. Entonces, el problema es que Lacan nos define el inconsciente como un metalenguaje. Ahora me diréis, bueno, pero no decía que no había. Claro. Es decir, la tópica del inconsciente, significante sobre significado, que es la tópica suya, es una tópica metalingüística. ¿Metalingüística qué quiere decir? El lenguaje de la lógica aplicando sobre sí mismo de nuevo. Esa es la segunda semántica, que es la que todo el mundo se me pierde siempre. No es la semántica de la verdad. No es la semántica de Frege. Esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. Es la semántica de un pasaje de un lenguaje, el L1, al L0. Por ejemplo, en la física es cristalino. El L1 son las matemáticas, el L0 es el lenguaje físico. Por eso, ahí va mucho mejor la presentación sintáctica. ¿Por qué? Porque lo que te dice es, yo utilizaré el álgebra o el cálculo matemático, pero yo tengo una serie de hipótesis, desde el punto de vista que son verdades físicas, que como tú sabes que son verdades, son así. Las añades a los axiomas. Y con eso, ¿qué haces? Recalculas sobre la física. Es decir, ¿cuál es el problema normalmente de la gente cuando le enseñan física? Que le enseñan matemáticas y lo enredan. A ver, hay que saber, yo he dado muchas clases de física cuando era joven, para ganar mi dinerito daba muchas. Entonces, ¿qué hacía? Les enseñaba la física, los conceptos sin meter matemáticas. Al final utilizaba las matemáticas que hay para calcular. Pero única y exclusivamente para calcular. Pero los conceptos físicos los tienes que enseñar como conceptos físicos. El lenguaje de la física es el lenguaje de la física. ¿Vale? ¿Que luego se utiliza la matemática? Vale, muy bien, vale. Estupendo, es un maridaje que dicen ahora, ¿no? Es un maridaje. No, podrían decir esposaje, pero que suena feo porque para que te pongan las esposas. Tendrían que decir un maridaje. Con esto, disculpa, No, sí.
al plantearlo como un metalenguaje, entonces sería o sea, del ejemplo que propones de la física y de la matemática, ¿no? Deduzco que hay como una vuelta hacia lo real, hacia el cuerpo, ¿no? Cuando... Bueno, hay una vuelta a que sea lo real, sea el cuerpo, sea donde sea. Lo importante no es solo tener significantes, sino hacerlos operar. Que apliquen sobre algo y estructuren algo. Como la matemática. Exacto, exacto. Es decir, no es que Lacan nos va a proponer la lógica como la alternativa a las matemáticas. Es decir, las operaciones el L1 del significante, pero las operaciones, no el significante el solito, el significante. El S arriba es la cadena significante más las dos sustituciones en el momento en que los pone. La metáfora y la metonimia. Las operaciones en el significante van a tener efecto o nos van a explicar los efectos en el significado. Que a eso lo llama inconsciente. No es exactamente real todavía. El paso del significado a lo real es muy complicado y hasta Literater no lo explica. Que es el rayado, lo que llama el rayado, el rabinement, el rayado. Ya es un paso más complicado. Pero es construir, o sea, el problema es el que viene, los 3,5 kilos de carne que nacen en un niño o una niña, vienen estructurados desde el punto de vista biológico. Pero vienen medio estructurados desde el punto de vista psicológico. Y digo medio porque no se viene vacío. Pero hay que estructurar. El problema es, primero, que entre el aparato de estructura. Eso se llama entrar en el lenguaje, entrar en la palabra. Las dos cosas, ¿no? Entrar en el lenguaje. Estoy hablando del primer Lacan. Entrar en el lenguaje, entrar en la palabra. ¿Qué quiere decir? Entrar en su lógica. Cuando habla de cuerpo, acuérdate que a veces habla de corporalización, habla del cuerpo del lenguaje, que corporaliza el cuerpo físico. Es una estructura. O sea, Lacan es un estructuralista raro. ¿Por qué? Porque, eso sí, nos monta el metalenguaje, nos monta las estructuras, pero nos las castra todas. Esta es la diferencia con el estructuralismo de la época, con Barthes, con Lévi-Strauss, con Derrida y con el otro que era el matemático se llamaba René Thorn. Eran los estructuralistas. En matemáticas, en lingüística era Saussure, Derrida un continuador, Barthes en semiología y Lévi-Strauss en antropología. Eran el momento del gran lucimiento en Francia del estructuralismo francés, que bueno, realmente invadió el mundo. Concepto de estructura. Entonces, tiene que entrarte la estructura. Pero una vez te ha entrado la estructura, te tienes que estructurar tú. Ese es el segundo paso. Esa es la semántica potente. ¿Me explico? El que te construyes. Y lo primero que te construyes es una realidad fantasmática, una realidad narcisística, si la queremos llamar así, que es otra manera de decirlo, una realidad sexual. Vas construyendo realidades. O sea, te vas organizando el ordenador. Pero tú vienes con un ordenador, ¿qué haces con la estructura? Él tiene una estructura mínima, orgánica, que es su BIOS y su arquitectura electrónica. Pero si no le metes un sistema operativo, aquello no tiene nada nunca. Pero fíjate cómo se van encadenando. Pones un sistema operativo, luego después le pones un programa. Y de ese programa creas un archivo que a su vez, si es un Excel, es dinámico y se crea a sí mismo. ¿De acuerdo? Es una cadena. Vale, pues el psicoanálisis es exactamente igual, pero con el universo de la falta. Así, todo tiene que estar castradito. Es decir, eso es lo que os he intentado explicar durante un tiempo y me he dado cuenta que os lo he explicado castrado sin explicar cómo es sin castrar. Es decir, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo hoy, explicar sin castrar.
Es decir, él dice, monta una tópica metalingüística y luego dice, ojo, no existe el metalenguaje. Y te dices, vamos a ver, chaval, tú que te has fumado. No, ¿qué dice? Funciona como un metalenguaje, pero como no existe, falla. Y ahí donde falla viene el subjetivismo. Mientras que la lógica es objetivismo, el psicoanálisis es subjetivismo. O sea, ¿dónde aparece la estructura fantasmática? Donde el otro falla. ¿Dónde aparece la estructura de la realidad sexual? Donde la realidad sexual no se puede escribir, donde hay un imposible. Por eso el que se va a buscar siempre los imposibles, las paradojas, o sea, se fue a tocar las narices a las teorías, no a usarlas calculísticamente como haría un físico, un matemático, un químico o incluso un psicólogo. ¿Dónde falla? ¿Por qué? Porque esa es la idea de el metalenguaje no existe o no hay otro del otro. Es otra manera de decirlo. Es decir, es muy curioso porque justamente en la época en que él dice la tesis del inconsciente como un metalenguaje, se pasa todo el día yendo por todos los lugares diciendo no existe metalenguaje. O sea, con la mano izquierda aprieta por un lado, con la mano derecha aprieta por el otro. Pero claro, no existe el metalenguaje, pero sin metalenguaje clínicamente es dramático. Cuando alguien no puede volver sobre sus mismas conclusiones y volverlas a repensar, es dramático. Y se le llama certezas. Por ejemplo, a veces toma forma de delirio, a veces toma forma de certezas y a veces toma forma de TEA. Los trastornos autistas no pueden volver. Si hay algo que falla en los autistas es el sentido. Ya no la lógica, ya el sentido. No entiende. Pero no entiende porque no entiende el sentido de lo que le están diciendo. Tiene incluso dificultades para entender el sentido de la lengua. De su lengua concreta, de su lengua materna. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se dice? Bueno, hay hipótesis para todos los gustos, pero en algunos casos da la impresión de que no ha entrado bien la estructura. Por eso Lacan en un momento determinado dijo que la estructura del ello era toda la estructura del lenguaje menos la primera persona. ¿Qué dijo? Es una estructura del lenguaje sin sujeto. Eso es lo que quería decir con la primera persona. Sin sujeto. Es el diccionario, ¿no? O la gramática, te metes la gramática en la cabeza. Pero con eso harás. Pero eso no te hace. Los procesos del análisis en Freud eran levantar las represiones. Eso está un poco antiguo. Sí que es levantar, a ver, que algunas cosas reprimidas se levanten, pero lo fundamental no es que solamente se levante lo reprimido, es que se levante lo reprimido porque lo reprimido en el fondo fue una significación. Y hay que construir otra. Cuando pone el ejemplo tan divertido de aquella señora, que son ejemplos victorianos, claro, ya, ¿no? Que estaba enamorada de su cuñado. La mujer está mirando, le gustaba el cuñado, enfrente. Y le invitan a un baile y está el cuñado allí y ella pues lo pasa mal, o la mujer lo pasa mal, y entonces entra con dos acompañantes que la llevan y piensa, estoy entrando aquí con mal pie, y a partir de ahí empieza a coger. Entra una cojera histérica, que se decía entonces, ¿no? Hoy dirían una cojera nerviosa. Incluso dirían que una somatización, a veces no diferencian mucho, pero bueno, algunos se quitan diferencia, ¿no? Una cojera histérica. Vale. ¿Eso qué es? El entro con mal pie es una significación de la situación en la que ella se encuentra, de sus sentimientos, de sus amores, de sus deseos. Freud decía libidinosos, porque Freud lo que le importaba eran los deseos libidinosos. Si no eran libidinosos parece que no le iban mucho. Bueno, eso es la significación. Esto está reprimido, ¿vale? Pero no solamente se trata de levantar la represión, sino que luego hacer una significación nueva. Es decir, lo que Freud dice es que esta mujer, sin darse cuenta, el inconsciente ha tomado como significante sobre significado, ha hecho una significación. Ya,
Eso, el inconsciente freudiano es un aparato de significar. Esto es lo que es un aparato de significar. Es decir, es una lógica desde el punto de vista más sintáctico, trabajando continuamente y deduciendo. Pero claro, ¿y cuáles serían las hipótesis? Que está enamorado. Porque eso no es lógica. Estoy enamorado de él, es una hipótesis, está añadido a la lógica. ¿Me explico? Es la hipótesis. Y hace que sea verdad, que entra con mal pie. Es la verdad. En ese momento esa es la verdad freudiana. Y es la verdad, como dice Freud, la verdad nadie la quiere oír, ni el propio sujeto en particular. Y entonces, ¿qué hace? La reprime. Y hace el síntoma. Fíjate que en ese momento todavía no había teoría del fantasma, ni había teoría de nada, ¿eh? Estaba todo muy en el aire. Es decir, cuando uno entiende que... A ver, ¿cómo íbamos a funcionar nosotros si hemos construido las teorías lógicas? Pues con lógica. ¿De dónde sale todo lo que hemos construido de la cultura? De nuestro propio software. Y nuestro software es el lenguaje. La estructura del lenguaje, no la lengua, la estructura del lenguaje. Y función de la palabra, es el famoso escrito del función y campo. Función de la palabra, campo del lenguaje. Es así. O sea, uno puede leer ese escrito desde un punto de vista clínico y es muy bonito, lo puede leer desde un punto de vista lingüístico, es muy bonito, pero lo puedes leer desde un punto de vista lógico. Y vuelvo a insistir, la lógica en psicoanálisis es más importante que la topología. Y si no me pongo tan estupendo, al menos tan importante como la topología. A ver, eso es como álgebra y geometría. Cuando yo estudiaba la carrera de ingeniería, en exactas, las asignaturas eran, a partir del segundo curso, álgebra 1, álgebra 2, geometría 1, geometría 2. O cálculo 1, cálculo 2. Álgebra y cálculo se puede poner, ¿eh? Las dos grandes teorías bases y geometría, y geometría, y geometría, y geometría, y geometría, y geometría. Bueno, nuestra geometría es la topología, que es una geometría más débil. De hecho, se escindió de la geometría porque era más débil. Y nuestras funciones la palabra. Y el álgebra, que son las operaciones. Entonces, hay operaciones topológicas, operaciones algébricas. Entonces, Lacan se mueve entre la topología del inconsciente, la lógica del inconsciente. Entonces, ¿qué dice? La lógica del inconsciente no le gustó mucho, y entonces prefiere decir la lógica del fantasma. No habla de lógica del inconsciente. Y ya al final dice que el inconsciente no calcula. Para salirse del atasco y no hacerlo demasiado lógico, que dice que trabaja. Ni piensa ni calcula. Lo saca un poquito de la lógica, pero que trabaja. Bueno, es una manera de hilar más fino. Pero seguir la asociación libre no es porque es libre, es porque es lógica. Tenéis que escuchar la lógica que hay detrás de lo que está diciendo, las hipótesis que hace, los cálculos que saca, y poco a poco ir obteniendo para poder puntuar. Porque a veces no se trata de interpretar tanto. Es que a Lacan no le gustaba mucho interpretar, porque decía que al fin y al cabo, ¿por qué interpretar lo que el sujeto había interpretado ya? En la psicosis era clarísimo, pero en el análisis también. Es decir, si él ya tuvo o ella ya hizo su interpretación, ya hizo su significación de la cuestión, ya la interpretó.
Lo que a veces tienes que remarcar es decir, ¿por qué lo interpreto así? ¿Os ha dado cuenta que lo he interpretado así? ¿Os ha dado cuenta que ese significante que aquí le hace tomar una función, aquí le hace tomar otra? ¿Y es el mismo significante? Pero a la gente ¿dónde la llevas? A la contradicción, al punto de contradicción, al punto de imposible. Justamente lo contrario de los lógicos. Los lógicos huyen de la contradicción y de los imposibles como del fuego. O sea, nosotros vamos al revés. Pero somos primos hermanos. Es decir, estamos en el mismo sitio, pero yendo para el lado contrario y castrados. Que mejor que castrados, quizás mejor sería decir en falta. Por eso Lacan llama el universo de la falta. Siempre las cosas están faltantes. El metalenguaje falla, los mundos posibles hay uno que es imposible, hay cosas que no se pueden escribir. ¿Por qué? Porque la teoría deductiva les aportó una cosa que no se habían dado cuenta, que es lo que llega al final a los teoremas de Gödel. Es que hay enunciados, fíjate que me muevo solamente en los enunciados, pero luego eso vale para los predicados, porque al fin y al cabo el predicado es el enunciado, que es un predicado y un objeto. Hay enunciados que, sabiendo que son verdaderos, no se pueden demostrar con los axiomas y las hipótesis correspondientes. Desde luego como teorema, no. Como consistente, tal vez. No se pueden demostrar. Y a eso se les llama un indecible. Pero nosotros no debemos utilizar el término indecible, porque parece que es que no se pueda decir. Es mejor utilizar, y ellos también lo utilizan, el indecidible. No se puede decidir vía demostrativa con los axiomas, la regla de deducción, más todas las que te hayas podido construir, más las hipótesis, no consigues demostrar nunca si es verdadera o falsa. Y queda como indeterminado. Mientras que por la vía semántica y la presentación semántica, teóricamente todas habían sido valoradas. Sí, pero cuidado, indeterminada no quiere decir que no sea verdadera o sea falsa. No puedes demostrarlo. Y fijaros que esto es muy importante, esta sutileza, porque no es que es indeterminada, es como decir, no, es que no se sabe. No, se sabe. Pero no se sabe demostrar que se sabe. Esta es la cuestión. Y esto con las mujeres es cristalino. Por eso Lacan dice que el goce femenino queda indeterminado. Y es terrible, porque al quedar indeterminado, no es que ella no sea mujer o no tenga el goce femenino o de hembra, no, pero no lo puede demostrar. Y eso la inquieta. Por eso yo en el libro, pues todo esto que estoy explicando, en el libro está explicado con mucho detalle y bien, no así en plan rápido, no lo digo para que compréis el libro, obviamente. Pero yo he dado un paso más con la lógica Fussi para que concluya que es indeterminada. No es lo mismo no acabar de sentir la mujer a saber que nunca la vas a sentir del todo, porque no hay manera. No es lo mismo. Vives más tranquilo sabiendo... Una cosa es que uno diga, joder, es que no he conseguido hacer los 1000 metros en 15 segundos. Otra cosa es que diga, no, es que no se puede. Confírmate con 800. No se puede. Es como la falta en el otro. No, el otro está en falta per se, es estructural de él. Y otra cosa es que tengas un significante que te lo diga. Si te lo dice, te calmas. Y si no te lo dice, te irritas, cosa que los bipolares nos demuestran todos los días. Viven irritados. Todo el día están irritados. Y todo el día están disparados. ¿Por qué? Porque quieren cuadrar el círculo y no se puede. No ceden. Pero no ceden porque no pueden. Entonces, el paso a lo Fussi es no decir queda indeterminada, sino decir sé que es indeterminada.
¿Veis la diferencia? No sé si será verdadera o será falsa, pero sé que no puedes saberlo. ¿Y entonces qué haces? Suplencia. Tu manera de ser mujer, tu manera de gozar como mujer, por ejemplo. ¿No? Lo digo con las mujeres porque es donde queda más claro. Luego, en los hombres yo lo he planteado de otra manera, lo he planteado por la existencia dividida. O sea, tenemos el problema de otra manera, pero nos damos de bruces con la falta exactamente igual. Pero en los hombres, más bien la cuestión es no querer estar dividido. Hay que ser un hombre como una piedra, ¿no? Eso es estar un hombre sin falta, sin fallos. Lo que llamaban los franceses un hombre de genio, que no quiere decir un hombre de mala leche, ¿eh? El hombre de genio en el francés quería decir un hombre valioso, válido, inteligente, empoderado, vamos a decirlo como se dice ahora, ¿no? No tiene mal genio, ¿no? No tiene ese significado en francés. Bueno. Fijaros todo el recorrido que hace este hombre. Poco a poco. Antes de llegar al seminario en Cork, bueno, al 19, en el 19 ya empiezo con la sombra, se mete ya en la lógica de predicados. Hasta ese momento se ha movido solo en la de enunciados. ¿Y qué va haciendo? Va castrando. En la lógica del fantasma quita una operación, introduce el menos phi, el objeto A como pérdida, es decir, va introduciendo. ¿Os acordáis el otro día que se hice un poco el recorrido del intuicionismo, ¿no? Los intuicionistas que se dan cuenta que la cosa no es tan fácil, que la cosa es más complicada. Que la negación, porque en el fondo toda la lucha de las lógicas nuevas siempre va por el lado de la negación. Tanto las lógicas intuicionistas complican la negación, como la que yo estoy trabajando ahora, que sacaré el artículo en cuanto pueda, que es lo paraconsistente para el fantasma. También el problema siempre es la negación. No es tan simple eso de que la negación es lo contrario. No es tan fácil. ¿No? Vale. Lo va haciendo siempre desde este punto de vista. ¿Y qué da? Con las paradojas, con los imposibles, con los atascos, con las antinomias, en fin, con todas las dificultades. Y ahí es donde empieza el subjetivismo. Pero claro, si con un científico nos diría que es cierto. Lo que pasa es que ellos tienen la idea de un subjetivismo como cualquier cosa. Confunden subjetivismo con la opinión. Y la opinión, como el culo, todo el mundo tiene uno. El subjetivismo, ¿qué es lo que nosotros aportamos? Tiene leyes. Y esa es la lógica y la topología del psicoanálisis. Las leyes del subjetivismo. La lógica del subjetivismo. Porque si no, parece magia. Es que, fijaros que depende cómo se traslada al campo social del psicoanálisis, o parece literatura, o parece buenos sentimientos, el amor de mamá, el cariño de mamá, el deseo de mamá, este tipo de cosas, el amor del padre, entonces, una especie de antropología sentimental. Vamos, que no se diferencia mucho, es la versión moderna de la señorita Francis, de mi época. Nosotros, tú ya por tu joven que eres, no sé si te acordarás lo que era la señorita Francis, pero bueno, pues le preguntaban todas las mujeres sobre las cuestiones que tenía que hacer en un programa de radio, y le preguntaban sobre que mi marido le pasa esto y no sé qué, y mi hija no sé qué, y mi suegra no sé cuánto, y qué tengo que hacer, Francis, por favor, ayúdeme. Y le da, ¿vale? O parece magia. Le dije un significante y ahí cambió todo. ¿Sí? Yo me creo que cambió todo. La pregunta es ¿por qué? Y además, ¿por qué le dijiste ese? Claro, el recurso aquel de que era de inconsciente a inconsciente y tu inconsciente sabía y lo que le decías porque se te había ocurrido a ti ya funcionaba, eso era un bypass perfecto. Se podía ser un auténtico zoquete y trabajar. Y os aseguro que nos hemos encontrado los viejos muchos de esos. Pero muchos.
No, tú te analizas, te psicoanalizas bien, estás bien psicoanalizado, tu inconsciente ya sabe. O sea, fijaros la tesis, el inconsciente sabe. La tesis de Lacan es el inconsciente es más tonto que un arriero. No sabe el inconsciente, porque no puede saber, porque va con un imposible. No sabe sobre el imposible. Lo que sabe es enredarte y hacerte creer que va a poder. Y te puede tener años y años soñando y asociando y haciendo lapsos. Años y años y años y años. Por eso se hace interminable el análisis. Porque no sabe. ¿Dónde para eso? Esa es la parte más difícil. Entonces, que hay que construir una lógica, como la topología es más suave, más blanda, pero tiene una serie de cumple menos propiedades, pero es más flexible que la geometría, pues una lógica que sea más flexible que la lógica clásica. Es lo que os he intentado explicar a lo largo de estos encuentros así que tenemos de cuando en cuando y estos retorcimientos de cerebro que os voy haciendo poco a poco. Creo que con lo que os he explicado hoy me parece que nos puede ayudar a hacer de la precu, ¿no? de entender un poco a dónde se va. Luego después, un detalle se entiende más o se entiende menos. O sea, una de las cosas que uno tiene que aprender, sobre todo cuando ha estudiado alguna carrera científica, es que a veces tienes que verlo desde fuera y decir, lo que están haciendo es esto, pero el paso 34 no le veo. No entiendo, ¿no? Pero eso es después. Exactamente cómo lo ha hecho. Entonces ya es la segunda o tercera pasada. Pero primero lo que hay que entender es qué está haciendo, de dónde parte, qué método utiliza y a dónde llega. O a dónde quiere llegar, o a dónde quiere demostrar que no se puede llegar. Que en el fondo es lo que en el análisis le tienes que transmitir al según qué sujeto. Es decir, es que ahí no vas a llegar. No te empeñes más. Me acuerdo que el otro día le tuve que decir a uno, o tiras el ideal de familia que tienes, o te vas a morir de viejo sin casarte. Se echó a reír, porque ya estaba a punto de captarlo, ya lo veía también, ¿no? Tiene 47 años, va por la segunda o tercera pareja, tiene un hijo, ¿y qué quiere? ¿La familia ideal? Pues no lo vas a encontrar. Todas las personas con las que encuentra vienen con mochila, en particular él. Que también viene con la suya, claro. Porque con su niña, está con su niña y lo caga. No se lo critico, se me parece bien. Es un padrazo. Bueno, es un padrazo, pero medio madre. Pero bueno, es el hombre moderno que hace de madre, en el sentido de cuidador, ha aceptado hacer lo más posible de madre como cuidador, sin perder, pero no ha perdido la posición masculina de paterno. O sea, ha sabido manejarse ahí. Pero claro, no va a encontrar una familia ideal ahora, que van a juntar todos juntos allí, él, ella, su hija, los hijos de la otra, y van... No, eso no va a ocurrir. De hecho, se da unos leñazos, porque además, y eso es lo que él ahora empieza a ver, justamente le gustan las mujeres que no les gusta eso. Qué curioso. Punto de contradicción. O sea, ahí las mujeres que le hacen desear son justamente las mujeres que no cumplen ese ideal. Y ese es el drama de los hombres obsesivos. Es que les gustan las mujeres que no les gustan como ideal. Es así de claro y de simple. No encontraréis un solo obsesivo que le encajen las dos cosas. Y si le encajan las dos cosas, entonces no es obsesivo. Es así de simple. El ideal de mujer, del obsesivo, de familia, ya no digo de virginidad, pues eso ya está un poco pasado de moda. Bueno, pasado. Pues no está pasado de moda en lo real, porque luego después se van a coser el imen de nuevo a verse a casar, o sea, que ilusión les hace. A los dos, les hace ilusión. Porque pasar por el quirófano, mucho no hace, ¿no? Aunque no es gran cosa, supongo que no debe ser una gran operación, pero bueno, si pasan las agujas, eso normalmente duele, ¿no? Y la zona también es dolorosa, o sea que tampoco mucha gracia no hace, ¿vale? Bueno, o sea que se ha perdido el ideal, de aquella manera se pierde, pero bueno, está perdido. Pero luego después, ¿qué me gustan? Las lesiones. Las que dicen, y para madre esta no sé yo, dicen los obsesivos que son terribles con esto.
pero luego la otra les mira con buena cara, les hace un cuatro sonrisas y una seducción, y ¡pum! Los ves allí los tíos absolutamente fascinados. Y como decían en Tarragona, que en el barrio en el que vivía, me voy con la santa. A la mujer la llamaban la santa. Que tiene tela, ¿eh? El significante tiene tela. Llamar a la santa. Bueno, ahí estamos. En el punto de contradicción. Por eso, yo me he puesto a mirar las lógicas paraconsistentes, porque son lógicas que aceptan zonas de contradicción sin que se caiga toda la lógica al suelo. Porque las lógicas clásicas, si hay un punto de contradicción, si puede ser verdad una cosa y falsa a la vez, la lógica es trivial, se puede demostrar cualquier cosa. O sea, de una tesis contradictoria se puede deducir las consecuencias sintácticas con cualquier tesis. Cualquier cosa es verdadera. Por eso le tienen un miedo para qué. Bueno, pues las paraconsistentes le han puesto un freno ahí a eso y ya la estoy mirando, pero la verdad es que bastante lioso. Porque ponen varios valores de verdad, entonces para explicar más cosas. Vale. Esta sería la idea del análisis. Que, vuelvo a insistir, es lógico, pero al revés de la lógica. La lógica es huyendo y suturando a las paradojas, nosotros yendo a buscarlas sistemáticamente, porque el sujeto está atrapado en ellas. Porque a un niño lo que más le molesta descubrir es que su madre le ha mentido como una bellaca. Y cuando digo su madre, incluyo actúa que haga de otro. Fundamentalmente su madre. Es decir, hay dos cosas que hunden a un sujeto. La mentira de la madre y la caída del ideal del padre, darse cuenta que tu padre, pues es lo que es y no da para más. O sea, que el padre no existe realmente. El padre como significante. El padre como significante, que es lo que nos vende la religión cristiana. El padre no existe. Pero acá al principio parecía que llamaba el nombre del padre, no decía el padre, decía el nombre del padre. No lo mismo el nombre del padre, porque como Lacan decía que lo que se nombra es lo que no existe, pues entonces se sabía bien del asunto. Pero al final lo tira, el significante lo tumba y lo convierte en un santón, en una nominación. Es decir, pero los dos golpetazos, sobre todo el neurótico, fuertes, son la inexistencia del padre, que para los hombres es duro, y la mentira del otro. Pero, y no me refiero a la mentira del mentiroso, es otra cosa, la persona que son mentirosas, sino la mentira del deseo, porque te mienten. El deseo es mentiroso en sí mismo. O sea, sale de la paradoja del mentiroso, es decir, sale de ahí. Porque ¿cómo te va a decir tu madre su verdad? ¿Qué te va a decir? Bueno, roba pero poco, trabaja, escaquéate. A las hijas que le dicen, no vayas con chicos jóvenes, no sé qué, no sé cuánto. Había una que le decían, su madre la tenía cocida con el sexo, la tenía cocida. Y una noche se despierta ella por algún motivo y oía a la madre gritando de placer y como estaba follando con el padre, lo que estaba estupendamente bien. No lo pudo soportar. ¿Porque todas son santas? No, pero mi madre sí. Esta es la paradoja del sexo también. La escena, los padres no se los conciben sexualmente y en cambio la escena sexual es pornográfica. Es que vivimos en plena contradicción. Todo el mundo anda preguntándose ahora por qué la pornografía. Pero ¿cómo no va a triunfar la pornografía? La pornografía tiene que triunfar porque la escena en el otro, el Anderes que decía Freud, la otra escena, siempre es pornográfica. Otra en contradicción, es decir, por un lado,
se la busca amorosa, incluso que no exista, y por otro lado es porno. Y cuando alguien en análisis puede hablarte de esas escenas, mejora considerablemente mucho. Y cuando se empeña en no hablar de eso, padece mucho. Porque si no, es ir contra la estructura. Tú le preguntas a alguien, con confianza, ¿y tú cuando tienes relaciones sexuales solamente es el placer físico del corporal, vamos a decir, genital, corporal, general? Si te dice la verdad, te dice no. ¿Y con qué escena tiras? ¿Me la quieres contar? Y la masturbatoria ya cristalino. Absolutamente cristalino. Vivimos esas contradicciones. Siempre en el filo de la navaja. Y la Iglesia con la moral, ¿qué quería? Erradicar eso. Borrarlo del mapa. No se puede. Como le dije yo al cura de mi pueblo, digo, aquí el que habla más de sexo es usted. Casi me mata. Se lo tomó mal el cura. Porque claro, todo el día con el sexo y no sé qué, porque el sexo es malo. Y yo digo, oye, pues no, porque en el sexo no hay que entrar y no sé qué. Pues usted no para, todo el día habla de lo mismo, le dije. Haciendo amigos, que se dice. Y ahí ya me hice un amigo en la vida. Fijaros cómo estamos siempre en el punto de contradicción. En el punto, es decir, ahora viene la otra cara de la moneda, la incompletud. Una teoría, si quiere ser consistente mínimamente, no puede ser completa. No puede tener respuestas para todas las tesis. Si es suficientemente complicada, porque por ejemplo la lógica normal es consistente y completa, pero en cuando se introduce el axioma de identidad, que es cuando se pasa a las matemáticas, se acabó. Si es suficientemente complicada, es incompleta. Y si quieres completarla, tienes que entrar en inconsistencia, que es lo que se estaba diciendo. Como la relación sexual por naturaleza no se puede escribir, si la quieres completar, que es el intento obsesivo de completar, sobre todo el adicto al sexo, la quiere completar, la quiere realizar, ¿qué tiene que hacer? Porno y porno y porno y más porno. Y cada vez más bestia. Y ahí caen los adolescentes. Justamente, cuanto menos sexualidad, vamos a decir, habitual, porque normal no hay, habitual, practican, más van al porno. Y los que están enganchados con el porno son los que quieren escribirla como sea. Y buscan y buscan y buscan y más. Yo tengo un analizante que, bueno, no para de buscar. Tiene discos duros llenos de... Sigue a las actrices de porno. Bueno, es una cosa tremenda para él. La cantidad de horas que le dedica a eso. No puede aceptar que no la va a escribir. Está en contradicción. Sí, me pregunta. Pregunta. Está pensando, había planteado hace un rato también que hay estos axiomas lacanianos, ¿no? Para plantear una lógica en ese punto, y te escuchaba luego como traducir todo esto hacia los ejemplos, ¿no? Y pensaba en cómo evitar, ¿no?, que esa regla de deducción no se confunda o no sé si lo estoy planteando bien. Entonces, no te preocupes, que ya intentaremos entenderlo y ya lo reciclaremos. Que no se confunda con una ética o con una moral específica. Bueno,
O sea, ¿cuál sería la regla de deducción, digamos, que podría funcionar para evitar ese, no quiero decir culturalismo, pero justo esas morales, ¿no? De mirar los puntos de contradicción desde una moral determinada o de... Exactamente. Bueno, Freud, cuando le preguntaban qué era un tío sano, decía que uno que podía trabajar y amar. Pero claro, son dos conceptos muy ambiguos, muy genéricos, muy grandes, en el que se podría estar de acuerdo muchísima gente, ¿no? Sin aceptar el psicoanálisis, por ejemplo. El problema es que hay que diferenciar muy bien la ética de la moral. Yo te daré mi diferencia que a mí me sirve. No sé si, porque Lacan nunca lo dijo así, ¿eh? Eso es una tesis mía. La ética es acercarse todo lo posible, castradamente, a lo real y a sus imposibilidades. Ajustarte. Mientras que la moral es al revés, es ajustar lo real a lo simbólico. La moral te dice cómo deben ser las cosas, no cómo son. Entonces, cuando escuchas a un paciente, no tienes que introducir el concepto moral, aunque va a estar, porque no nos engañemos, somos seres morales y hay cosas que no nos gustan. Yo me acuerdo un caso que perité hace muchos años ya, de un señor que era pederasta y había tenido una condena y 8 años después lo vuelven a pillar otra vez. Y cuando viene, bueno, primero me intenta contar la película, digo, mira, no, oiga, yo no estoy aquí, yo no le voy a juzgar, yo tengo que peritar su situación y ver si, y me ha pedido el abogado si se puede justificar alguna cosa para que le coste la menor pena posible, porque el hecho había sido reconocido ya, con lo cual no se juzgaba si el sí o no, sino cuánto. Y me dijo, hay un momento que el hombre se rompe, cuando ve que yo no le juzgo, se rompe y me dice, ¿sabe usted lo que ha sido mis 8 años sin tener sexo y reprimiéndome 8 años, durante 8 años? Dice, porque yo no puedo evitar esto. Y ahí sí que le dije que había fallado en su ética. Le dije, primero 2 cosas. La primera, es verdad que usted no había encontrado un psicoanalista para poder hablar de eso, que no digo que se hubiera podido cambiar, pero quizás sí le hubiera podido abrir alguna flexibilidad sobre la cuestión. Y luego le dije, y en último caso, ¿por qué no viaja y lo hace fuera de su país para que no le metan en prisión? Bueno, tú me puedes decir, bueno, eso no sale nada del problema, eso es abrir la ventana y tirar la mierda afuera. Tal cual. Pero me llamó la atención que no hiciera lo que hacen todos los demás. ¿Qué le viene a decir? Te cuestiono el que no te has cuestionado nada de tu goce. No has intentado abrir la puerta, solo has intentado reprimir. Y eso es moral, solo moralista. Y era por moral y por miedo, porque claro, sabía que había estado en prisión y volvió a entrar, claro. Y esta vez le metieron 7 o 8 años. Y eso que el juez fue benigno. Metieron 7 o 8 años. ¿Qué le viene a decir? Ajústate un poco a lo real, ¿no? Cede un poco en tu goce. ¿Por qué siempre tiene que ser lo que tienes alrededor? Porque al final, como la película de Aníbal Lecter, ¿os acordáis del Silencio de los Corderos? Que es una película magnífica. Porque, primero como película, pero segundo es que define a la psicopatía muy bien. ¿Qué dice? Uno desea lo que tiene cerca y alrededor. Cuando empiezo a pensar, tiene que ser alguien que estaba cerca de las mujeres a las cuales ha agredido y a las cuales les ha quitado la piel.
Tiene que haberlas visto. Este hombre no había cedido en nada. Al revés. O reprimía o ajustaba lo real a su deseo. Si se hubiera planteado lo contrario, no solo hubiera podido, quizá, no ponerse en riesgo judicial, sino que hubiera podido empezarse a cuestionar algo de su goce. Una pequeña parte. Por ejemplo, también podría ocurrir en el caso de los hermanos que andan detrás de las hermanas. Cuando andan detrás de las hermanas, pero me refiero a los que andan detrás de las hermanas en serio, no en los juegos de niños, yo te enseño, tú me enseñas, no. El que va detrás de una hermana que de pronto la hermana dice, hostia, este viene a por mí. No se plantea algo de la ética. Bueno, pues cuando yo lo comenté en un grupo de estudio, esa respuesta mía, 4 madres se me echaron encima. ¡Ah! Y los pobres niños del tercer mundo. Sí, tenían razón. Pobres niños, razón tenían. Razón tenían. Claro, pero entiendo que la idea iba por entender si había algún tipo de reconocimiento de por dónde pasaba la norma, ¿no? O cuál era el sentido de una regla como prohibir las relaciones con menores. Claro, por ejemplo, a ver, ¿están prohibidas? Sí, vale, de acuerdo. ¿Y creo que tienen que estar prohibidas? Obvio. pero ¿por qué se prohíben? Porque ocurren. Porque nunca se prohíbe. Lo que no ocurre, normalmente no se hace falta prohibirlo, no ocurre y ya está. ¿Vale? Pero era plantearse un cuestionamiento de su propio goce. Que en este caso no era exactamente la regla de deducción, esta era la elección de objeto fetichista que había cogido este hombre, que era el fantasmático de la relación sexual que había cogido. Se había quedado agarrado, como dice Freud, con la imagen de él mismo de pequeño. La imagen narcisística. Bueno. Pero Lacan escribió un seminario sobre la ética del psicoanálisis, habló más de la angustia y de los afectos, y al final lo único que dijo es actúa en función de tu deseo. No se sacó tampoco de la manga grandes cosas. Pero sí que quizá no apostarlo todo al goce. Cuando se apuesta todo al goce, porque en el fondo el goce y la moral son 2 caras de lo mismo. Así como el deseo y la realidad, Lacan lo planteaba como 2 caras de lo mismo, yo siempre he pensado que el goce y la moral son dos caras también de lo mismo. Ahí donde está el goce puro está la moral. La ética va más por el lado del deseo y la... ¿Eh? ¿Os acordáis de la película de La cinta blanca de Haneke? Sí. Se ve claro. La moral son principios absolutos. Ya está. Una cosa es buena o mala. Se acabó. Sí. Mientras que la ética no son conceptos absolutos, ni mucho menos. Entre ellos se van regulando, sin que sean jamás absolutos. Por ejemplo, la justicia no es absoluta, se sabe en la ética, o la responsabilidad, o la beneficencia. Por eso es tan complicado. En los comités de ética se discute un montón. En las iglesias no se discute mucho. No. Es lo que es el punto. Está mal, se acabó. No, está mal porque va en contra del postulado 34 y se acabó. Y además, fijaros cómo el goce y la moral van muy juntos, mientras que el deseo y la realidad es una cosa. Por deseo y realidad, un hombre se casa con, voy a poner el lado masculino, se casa con una mujer. Por goce y moral, primero la folla y después la escupe y la llama puta.
También llama la atención, ¿no? También me lo han contado. La tía que se fue con un tío un día, tuvieron relaciones pues 3 o 4 veces por la noche, y cuando terminaba de eyacular, la escupía. Y en lo último le dijo, es una puta. Esa división que Freud hace entre la virgen y la puta, y que Lacan recupera en los escritos en algún lugar, en el fondo yo creo que es la división entre el deseo y el goce. No es lo mismo desear a una mujer que gozar de una mujer, para nada. Lo cual no quiere decir que no tenga su articulación, ¿vale? Evidentemente tiene su articulación. Porque si no, estamos en un amor platónico, que bueno, a veces nos vamos a un lado, pero moral y goce, dos caras de lo mismo. Me preguntaba un poco también pensando en que a veces, bueno, yo me estoy relacionando recién con el psicoanálisis lacaniano y lo interesante justamente me parece esto, que creo que cuando en Freud y las lecturas post-freudianas, ¿no? Muchas veces existen como ciertas máximas que son más bien morales, ¿no? Como la lógica de los mecanismos de defensa, ¿no? La comprensión de la represión, en ocasiones también se pega mucho a ciertas morales. Y por ejemplo, en estos escenarios de agresión, de abuso, ¿no? Donde se presenta lo abyecto también del sujeto, ¿no? Las manifestaciones de la adicción. Sí, creo que hay un punto en el cual a veces es difícil acercarse, ¿no? Acercarse a lo real y poder encontrar ahí algo en esa aproximación, algo que pueda de alguna manera como funcionar de cierta clave, ¿no? Como anclaje, porque es un funcionamiento también en el que no pareciera que no hubiese freno, ¿no? Y un poco también pues, Estás marcando lo que el lacanismo tiene peor trabajado, que es el superior. Claro. O sea, es decir, en Freud el superior es un prohibidor. Es un amargante, ¿no? Esto no lo hagas, y si lo hagas, culpa. O eso por un lado. Y si no, cumple el ideal. No cumples el ideal, culpa. Más o menos es así, ¿no? Así, muy en plan cachondo, pero es así. En Lacan no. En Lacan el superior es el imperativo de goce. ¿Qué es el superior? Es el sobrante, eso es tesis mía, el sobrante de simbólico que no se puede realizar. Y entonces pide a veces lo obsceno. Más. ¿Por qué? Porque no hay nunca satisfacción. Es decir, si tenemos por un lado el cuerpo físico, la estructura biológica, y por otro lado el cuerpo del lenguaje, ¿por qué van a coincidir perfectamente? No van a coincidir. Entonces, hay más estructura de lenguaje que cuerpo para darle solución. Y ese sobrante, ese significante sobrante, esas cadenas sobrantes que quedan sueltas, son las que se convierten en la cara más feroz del superyo, porque lo que quiere es hacerte creer que vas a poder escribir la relación sexual, que él se va a poder, que todo el lenguaje se va a poder realizar. Un poco como esas películas de ciencia ficción en la que un ordenador se busca un cuerpo para poder ser humano. Intenta meterse en un cuerpo, entonces coge a una pobre mujer, entonces le corta un trozo, coge a un tío, le coge un brazo a uno, a otro le coge el cerebro, luego es un horror, ¿no? A veces ese tipo de películas. De la misma manera, lo voy a decir de otra manera, de la misma manera que la especie son los genes y nosotros somos las vainas, y solo hacemos como de frigorífico para que no se mueran los genes. La especie es el código genético, esa es la que vive. Los demás somos prescindibles, de hecho nos morimos.
nos tiran. Y nos tiran a la basura, además, así de claro. Bueno, pues la especie quiere realizarse. Y usa cuerpos para realizarse. Porque si no se queda, se muere. O se queda congelado. La economía usa cuerpos para seguir existiendo. Jubila a unos y trae a otros. Y de hecho, en la época de las grandes fábricas, nos tenían alrededor, los cuidaban como si fueran ganado. La colonia Wayne y estas cosas, como si fueran ganado. Y esperaban que el hijo, en la de Jané que se ve bien, que el hijo supla al padre y que la hija supla a la madre. Es decir, para seguir funcionando la máquina que es la empresa, la granja, la finca, los terrenos, las tierras, lo que sea. El lenguaje yo creo que hace lo mismo. Una vez le hemos creado, a lo largo de la historia, no quiere morir. Quiere realizarse del todo. ¿Y dónde se realiza? En cuerpos. Y yo creo que ahí es donde tú has captado bien que frente a el real del lenguaje, su parte real, intenta meterse en el real del cuerpo biológico de cualquier manera. Y ahí es donde hay a veces lo que podríamos llamar lo peor. Tienes toda la razón. Ahí es donde está el super yo. No el super yo prohibidor, porque es un super yo que ahí donde prohíbe causa deseo. ¿Me explico? Ahí donde prohíbe te lo hace hacer. Y ahí donde te lo hace hacer te lo prohíbe. ¿Me explico? Es una banda de Moebius. Y por eso te decía que goce y prohibición son dos caras de la misma moneda. De hecho, uno de los déficits más bestias que yo encuentro en los analistas es que tras muchos años, si te fijas bien, los analistas en general suelen ser muy superyoicos. Parecen flexibles, pero no lo son. Son muy superyoicos. Han trabajado, sobre todo los lacanianos, han trabajado mucho la parte el síntoma, que es donde el cuerpo golpea con la falta de simbólico, donde no hay simbólico para darle solución al cuerpo. La relación sexual no se puede escribir, la falta del otro, las dificultades, pero no la dificultad contraria. Falta cuerpo para tanto lenguaje. Es la otra cara de la moneda. Y ahí en ese falta cuerpo es donde viene la matanza, las barbaridades, las escenas obscenas, lo abyecto que has dicho. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Fíjate cómo se acaba hablando, empezando por un poquito de lógica. Carlos, una cosa. Esto que acabas de decir, sí, yo también estoy de acuerdo con tu tesis. Ya lo habíamos hablado. Pero eso que acabas de decir, que lo real del lenguaje, la parte real del lenguaje, intenta colarse en la parte real del cuerpo, ¿no te suena psicosomática? No siempre. No, puede hacerlo, sí, claro, puede hacerlo psicosomáticamente en un momento determinado, evidentemente. Pero ahí hay un fallo simbólico por el medio. Sí. ¿Vale? Pero al principio un fallo simbólico, después una escritura para no ser leída. Son las dos definiciones que nos da la psicosomática. Pero la introducción en lo real, yo me refería a que intenta suplir lo que lo real no sabe hacer, que es unir los cuerpos. Bueno. ¿Me explico? Lo real no sabe unir los cuerpos. Es muy curioso porque lo real sabe hacer un niño. Coño, eso no se aprende en 10 minutos. O sea, tú juntas óvulo y espermatozoide, le das en la situación apropiada y sale un niño. ¡Hostia! Pero no sabe el paso previo de cómo unirlos. En una relación
de las vainas, no una relación de la especie, una relación de las vainas. En los animales se hace como vía olfato y vía imagen, nos impronta, pero en los humanos, al meterse lo simbólico, todo se enreda, al meterse el lenguaje, perdón, que lo simbólico, los humanos tenemos, los animales también tienen simbólico, registro. Al meterse el lenguaje por el camino, todo se enreda. Y entonces intenta realizarse realmente. Y yo creo que ese es el goce oscuro, los goces objetos, los dioses oscuros, todo eso viene de ahí. Fijaros la imaginación, que nunca sabemos muy bien dónde colocarla en psicoanálisis, ¿no? La imaginación, no lo imaginario, la imaginación. Las cosas que se le ocurren. El tipo que escribió Juego de Tronos, por ejemplo, hay escenas absolutamente salvajes. ¿De dónde sale eso? Hoy nos gustan. Que es que esta es la cuestión. Hay una escena que a mí me impactó, me dejó de lado, que es una encerrona en una habitación en la que están todas llenas embarazadas y las van acuchillando todas en los vientres. O sea, y eso no se censura. Y en cambio, una película como por ejemplo, no era, como era la que hizo el de House of Cards, American Beauty, que es un hombre joven con una chica joven, American Beauty. Bueno, pasó la censura de milagro, No, tampoco había tanto. Había los amores de una chica joven con un hombre mayor. Tampoco había ahí para matarse. Es decir, hay algo del superyo, y en este caso imaginario, lo que llamaba la figura feroz del superyo imaginario Lacan en el seminario de la Carta Robada. Que es tremendamente agresivo y brutal. Con lo cual, y os adelanto, otro texto que haré será utilizar el concepto de trenza de dos partes con dos nudos borromeos para colocar el objeto A y el superyo en otro nudo borromeo enganchado con la primera. Es otro objeto el superyo, para mí. Y es simbólico, real e imaginario. Tiene las tres caras. A ver si lo puedo hilar bien, a ver si consigo salir de este impasse últimamente de cansancio y lo puedo articular. Pero ahí es donde está el objeto-objeto que es, y tú lo habías trabajado, Vicente, en un libro comentando un libro de la Julia Kristeva, sí, donde ella habla del objeto de cada uno y lo toma como el objeto. Lacan también, que al final decía objeto, una contracción entre objeto en francés y objeto. No es el mismo. Yo creo que no es el mismo. No es lo mismo la causa del deseo que el objeto de cada uno. El objeto de cada uno es la cuestión superseca, o una de las caras del superior. Y yo creo que ahí están los dioses oscuros, la matanza, la salvajada. Y me refiero a la matanza, la salvajada, no la psicopática clara. No me refiero a la matanza de un Hammer o el que es un psicópata ya y que le gusta eso. No. A la matanza social, cuando se apuntan todos. Es interesante, pero como un objeto. Sí. Lo plantea. De momento como un objeto, pero que estará será lo que estará en el centro del otro nudo. Es un objeto voz, pero no el objeto, es una voz, no el objeto voz, es una voz. Bueno, es interesante. Sería más claro lo
lo que pasa en la melancolía, por ejemplo. Muchísimo más claro. Sería mucho más claro esa sombra del objeto, entonces. No es lo mismo el objeto voz, que puede ser satisfactorio. La chica a la vez, cuando un tío tiene una voz potente, habla y las ves que se ponen, pues igual que cuando los tíos ven dos tetas, se ponen encantadísimas ahí, les encanta, se les pone. Así de claro. Eso es el objeto voz en el sentido de objeto A, como la mirada, con la voz, tal. Y otra cosa es la voz del sujeto, esa que desaparece a veces en la psicosis, cuando te dicen no puedo hablar. O la voz interna, la vocecita esa que decía Freud, que le hemos llamado a veces la voz de la conciencia. ¿Dónde sale esa? ¿De dónde sale esa? Pero yo creo que hay algo más que la voz de la conciencia. En la voz de la conciencia también hay una especie de voz de goce ahí que es más complicado. Interesante. Tiene un nombre, la voz interior se llama, espérate, endofasia. Es esa voz con la que uno puede llegar a hablar. Pero, por ejemplo, yo he visto una chica que veo desde hace pues, unos 4 años, 3 años y pico, que la primera visita, lo que me contó, es que cuando estaba en una situación angustiante, oía una voz. No es esquizofrénica, eso desapareció. Oía una voz que la machacaba. Ese tema lo ha ido trabajando hasta el punto de que ahora, evidentemente, ya no oye la voz, ahora está con el tema de las palabras, buscando las palabras, que la forma, en fin, no voy a explicar el caso, pero vino con esa sintomatología. Y las alucinaciones auditivas, que no son las clásicas de la esquizofrenia, tienen esa particularidad. Es una voz que siempre critica y no está ni dentro ni fuera. Es que es como te lo pueden definir. Es como un pensamiento, pero no es mío. Claro, pero vale. No, como una alucinación del esquizofrénico que está fuera, evidentemente, se gira, vaya para arriba, o qué sé yo, ¿no? Pues yo la que te planteo es la que está dentro del todo. La voz que está dentro del todo. Claro, que yo esto, con los afectivos, o sea, con los melancólicos, siempre he pensado que es la sombra del objeto. Pero también lo pensaba así, de esa manera, ¿no? Que es la sombra del objeto, claro. O sea, esa cosa que machaca, y sabes, es algo. Yo siempre digo de broma que si averiguara dónde está situado en el cerebro esa zona, cambiaba de profesión, manera ser un poco mayor, pero me hacía neurocirujano. Hagamos un montón de cosas. O sea, tú lo que querías es hacerle a la voz lo mismo que les hacen a las próstatas, un buen repelado. Se repela la superioridad y ya está. Vale. No, pero es un superior inherente, tienes razón, es que es muy interesante eso de que sea un objeto. Es un objeto voz, pero con los 3 registros y que está dentro. Pero claro, evidentemente puede haber patologías, si el nudo se nos desanuda, se nos queda en el medio o se nos va fuera. Claro. No, en general los melancólicos dicen que está dentro pero no suya. Ahí está. No la sienten como... En cambio, la voz de la conciencia sí la sientes como tuya. Absolutamente. Y la voz del goce también la siente uno como suya. También. Cuando uno de pronto se pone loquito, se pone loquito y lo pongo, ¿no? Y ¡pum! Y esa es tuya. Y las obsesiones, los pensamientos intrusivos... Pero no me refiero justamente... Quita significante. O sea, que hagas pensamiento, sino es esa voz que te empuja al gozo. Y además te empuja al goce, a veces graficándotelo imaginariamente en una escena. O en un actor real. Bueno, que luego, en una escena que luego uno la puede intentar realizar. Se realiza. Sí, a veces sí. Por ejemplo... Normalmente se realiza los hombres con su mujer, no. Este es muy estándar, con su mujer no. Porque ahí está la división.
La vieja división es que se articula con la vieja división. Claro, todo eso que decía, y perdón, vamos a quitar significantes, pero todo eso que decíamos, los sujetos lo viven como propio. Sí. Esto no. No, cuando es melancólico no, claro, este es el problema. Es decir, exactamente igual que el objeto A, cuando es el objeto A de la mirada de la mujer puede ser fantástico para un neurótico y absolutamente persecutorio para un paranoico. E inquietante para una personalidad psicótica. Un poco inquietante. Bueno, pues ahí también estaría lo mismo. Depende de cómo esté ese segundo nudo. Si no es Borromeo, también nos dará problemas. Y el super yo se nos presentará no de la misma manera. Piensa en el caso del que no se puede acostar con su mujer. Es bien curioso. Sí. Está en posición superyoica. Está clarísimo que ella está en posición superyoica para él. Es cristalino. Y se angustia, pero para arriba y para abajo, ¿eh? Claro, si hay un nudo, si hay un nudo y sabemos que ese nudo puede ser finquiano, el otro nudo también puede ser finquiano. Pues yo los dibujaré uno enfrente del otro cogidos por los hilos y no en formato de trenza, porque en formato de trenza no se aprecia. Pero es la trenza que Lacan plantea en el seminario 24, cuando dice, dadas 4 vueltas, al final aparecen dos nudos Borromeo, pues, con 6 hilos. Algo así. Interesante. Yo lo dejaría aquí hoy, si os parece. Sí, sí. Venga, A pues. fin de cuentas hemos acabado con síntomas. Venga. Chao. Espero haber sido más o menos claro. Gracias. A vosotros por la paciencia.